¿Te has encontrado alguna vez inmerso en un lugar que ha perdido su significado? Como si el entorno a tu alrededor resonara con un grito silencioso, como si la carga de la rutina agotara tu misión vital. Y si te dijera que este sentimiento podría no ser mera melancolía, sino una llamada celestial, y si te asegurara que la incomodidad que percibes podría ser una clara señal de que Dios te está moviendo de donde estás, de que una fuerza invisible te está empujando fuera del área donde tu alma languidece, una fuerza que solo quienes tienen oído espiritual pueden percibir. Hay una voz apacible que busca advertirte, pero es acallada por el ruido de la costumbre, el miedo y el estancamiento. De hecho, hay un misterio espiritual que pocos comprenden. Dios no siempre se manifiesta con fuerza. A veces murmura en medio del caos. Y si ignoras estos murmullos, te arriesgas a quedarte donde Él ya no está presente. El Espíritu Santo está en constante movimiento. Y si no logras discernir las señales, podrías encontrarte atrapado en un lugar donde su unción ya se ha disipado. Quizás te enfrentas a puertas que se cierran, amistades que se distancian, oportunidades que se disipan, situaciones en las que has dejado de prosperar. Y todo esto se asemeja al dolor, pero puede ser una dirección, un impulso sagrado, un llamado a partir, transformarse y evolucionar. Pero ¿por qué es tan difícil darnos cuenta cuando es Dios quien nos advierte? ¿Por qué nos resistimos a abandonar lugares, personas o hábitos que ya no contienen el plan de Dios para nosotros? Hoy lo descubrirás. En los siguientes minutos profundizaremos en 8 señales espirituales, bíblicas y reveladoras que Dios usa para alertarte de que ha llegado el momento de cambiar tu entorno. Algunas son sutiles, otras tan fuertes que te preguntarás cómo las pasaste por alto antes. Sin embargo, una de ellas, la penúltima, puede ser la clave para iniciar una nueva etapa en tu vida. Este video va más allá de un simple estudio. Es una advertencia espiritual, un llamado divino, porque quizás te encuentras en un lugar donde tu alma se enferma sin que te des cuenta. Quizás tus talentos se están desperdiciando en un campo que ya no es productivo. Quizás insistes en quedarte donde Dios ya no quiere que esté. Y Él quiere revelártelo hoy, pero solo quienes disciernen con el corazón lo entenderán plenamente. Antes de comenzar, quiero invitarte a participar activamente en este viaje espiritual. Deja tu comentario ahora. Paz del Señor. Este es nuestro código de fe confidencial. Un gesto sencillo, pero que demuestra que tu presencia aquí no es casualidad. Muchos usan este canal como apoyo espiritual porque no tienen una iglesia cerca o porque ya no escuchan la voz de Dios en los lugares que frecuentan. Este canal es para muchos un refugio donde la presencia divina aún se comunica. Por eso, cada comentario, cada me gusta y cada suscripción fortalecen este propósito. Suscríbete ahora y disfruta de este video, no para mi beneficio, sino para el tuyo, porque cada acto de fe como este es como tender un puente entre tu alma y el próximo milagro. Hoy Dios te abrirá los ojos, revelándote entornos que necesitas abandonar y otros que están listos para recibirte, lugares donde tu espíritu volverá a respirar. La penúltima lección de hoy puede contener la clave para abrir una bendición que ha estado bloqueada en tu vida durante años. No ignores este llamado divino. Comencemos nuestro estudio ahora. Prepara tu alma. El Espíritu Santo desea hablarte. La salida de Abram de Harán. Dios no se comunica solo con palabras. Habla a través del silencio, la incomodidad, el cierre de ciclos y la inquietud que embarga las almas de quienes ya no encajan en su entorno. Y uno de los ejemplos bíblicos más notables de un llamado a cambiar de entorno es la saga de Abram, cuando aún se le llamaba así. La narración parece simple al principio, pero contiene una profundidad espiritual que muchos pasan por alto. Y el Señor le dijo a Abram: «Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré». Génesis 12:1. Este mandato es más que un llamado geográfico, es un desplazamiento espiritual.
Dios estaba comunicando: lo que tengo para ti no encaja en tu lugar. Harán, el lugar donde residía Abram, era cómodo, familiar y lleno de lazos emocionales, pero ya no era la tierra prometida. ¿Con qué frecuencia nos encontramos también en entornos que una vez fueron bendiciones y ahora se han convertido en jaulas? Lugares donde sí, crecemos, pero que actualmente obstaculizan nuestro progreso. Harán fue un refugio, pero no pudo ser el destino final de Abram. De igual manera, hay entornos que fueron útiles en su camino, pero que ya no pueden respaldar lo que Dios planea hacer de ahora en adelante. Dios pudo haberle entregado la promesa a Abram en ese mismo momento, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque algunas promesas no se materializan mientras se permanece en el entorno equivocado. El lugar puede brindar una sensación de seguridad, pero si no es propicio para la promesa, se vuelve improductivo para su propósito. Y Dios, como un padre cariñoso, a veces comienza a opacar el brillo de ese entorno, a exponer grietas donde antes había solidez, a eliminar personas, recursos y oportunidades, no porque te haya abandonado, sino porque te está preparando para la partida. Y quizás estés pasando precisamente por eso hoy. Algo en lo profundo de ti sabe que es hora de dejar un lugar. Puede ser una profesión, una relación, un círculo de amigos, un hábito o incluso una forma de pensar, pero el miedo te frena, lo familiar te encadena, el apego a lo que una vez fue bueno te ciega ante el hecho de que ya no es una bendición. Es crucial comprender que la voz de Dios no siempre resonará con truenos ni señales grandiosas. A veces se manifestará como la mera sensación de estar perdiendo el vigor, la fe, la serenidad. Y este sentimiento, que muchos llaman crisis, puede ser una advertencia divina, un susurro del Espíritu que declara: tengo algo nuevo, pero necesitas salir de ahí. Dios no le reveló el destino final a Abram, solo le dijo: ve a la tierra que yo te mostraré. En otras palabras, el llamado a partir precede a la revelación del siguiente paso. Esta es la fe que altera los destinos, obedecer incluso sin comprender. No necesitas tener una visión completa del próximo entorno para atender el llamado a partir. A veces, Dios simplemente revela la ruta a lo largo del camino. Es en el acto de obediencia que la visión se aclara. Y si insistes en quedarte, puedes desperdiciar temporadas enteras a propósito, esperando un cambio donde la unción ya no exista. ¿Qué simboliza Harán en tu vida hoy? ¿Dónde te encuentras que ya no te estimula, te moldea ni nutre tu fe? ¿Qué tipo de lugar se ha convertido en una carga para tu alma? Quizás tu Harán sea un patrón mental, una actitud ante la vida, una codependencia emocional, un ministerio estancado o incluso un grupo de amigos que te aleja más de Dios que te acerca. Cuando Dios le dijo a Abram: sal, estaba activando un destino, estaba desconectándolo de su pasado para conectarlo con su propósito eterno. Y lo que hizo con Abram, busca hacerlo contigo. Si sientes que tu vida está estancada, que tu fe se ha enfriado, que ya no encuentras placer en los lugares donde antes prosperabas, quizás esta sea la señal. Quizás ya hayas escuchado este sal de Dios en forma de inquietud, pérdida y presiones inexplicables. Y hoy Él confirma: es hora de cambiar. ¿Tienes el coraje de salir de Harán, incluso sin un destino claro? ¿Tienes la fe para seguir el llamado de lo invisible? Dios solo transforma a quienes se mueven, y hoy puede ser tu primer paso hacia la tierra que Él te mostrará. La huida de Elías al desierto. Elías había triunfado en una de las mayores batallas espirituales de la historia sagrada. Ante los profetas de Baal, suplicó, y fuego descendió del cielo. Dios respondió con poder. El pueblo renovó su fe. Fue una victoria rotunda, extraordinaria e inolvidable. Sin embargo, inmediatamente después de este acontecimiento trascendental, ocurrió algo inusual. Elías, presa del pánico, huyó al desierto y anheló la muerte. ¿Cómo podemos entender esto? Elías tuvo miedo. Se levantó y se fue para salvar su vida. Llegó a Berseba, que pertenece a Judá, y dejó allí a su criado. Pero se adentró un día de camino en el desierto, y al llegar se sentó debajo de una retama. Pidió morir diciendo: «Basta, Señor, quítame la vida ahora». Primera Reyes 19:3-4.
Este pasaje es un misterio para muchos, pero para quienes enfrentan momentos de agotamiento espiritual, es una gran revelación. ¿Cómo puede alguien que acaba de experimentar lo sobrenatural hundirse en una profunda depresión? ¿Cómo puede un profeta sentirse tan agotado justo después de presenciar la acción de Dios con fuego visible? Aquí reside una de las verdades más cruciales de caminar con Dios. No todo cambio de entorno comienza con una decisión lógica. A veces Dios permite que la fatiga, el miedo o el colapso emocional nos alejen de donde estábamos, porque hay algo que solo Él puede lograr en otro lugar. Elías se encontró en un entorno de conflicto, alta presión y persecución. Aunque Dios lo usó allí, esa situación se había vuelto insostenible. El profeta había agotado sus fuerzas, y en ese estado de agotamiento, Dios lo guió a un lugar donde podía ser cuidado, recuperado y recibir una nueva asignación. Quizás te encuentres exactamente en este punto. Sientes que lo has hecho todo bien, has orado, luchado y sido leal. Y sin embargo, algo dentro de ti se ha derrumbado. Ya no hay voluntad, ya no hay fuerza. Tu alma está destrozada. Y como Elías te preguntas, ¿qué me pasa? ¿Por qué me siento así? Lo que muchos no comprenden es que Dios usa incluso nuestros colapsos emocionales para sacarnos de entornos donde nuestra salud espiritual está en riesgo. A veces, el desierto es una respuesta compasiva de Dios. Es allí donde envía un ángel con pan caliente. Es allí donde habla, no con fuego ni con viento impetuoso, sino con una suave brisa. Elías necesitaba abandonar el entorno conflictivo para entrar en un lugar de quietud, porque en el silencio Dios restauraría su identidad y reorientaría su misión. ¿Cuántas veces te has obligado a continuar en entornos que te agotaban? Intentaste mantener relaciones, ministerios y rutinas que te desgastaban, con la esperanza de que si orabas más, todo volvería a la normalidad. Pero Dios no quiere que simplemente sobrevivas espiritualmente. Él desea restaurarte por completo. Y para hacerlo, debes alejarte. Debes reconocer que el entorno en el que te encuentras ya no ofrece sanación, solo agotamiento. Observa el celo de Dios por Elías. Él no te critica por huir, te nutre, te permite descansar. Él envía un ángel, te escucha, y solo entonces te asigna una nueva tarea. En otras palabras, a veces, cambiar de entorno no se trata de escapar del llamado, se trata de reponer energías para seguir adelante. Dios sabía que si Elías se quedaba donde estaba, moriría de agotamiento. ¿Cuántos perecen hoy en entornos de opresión, depresión y presión incesante, donde ya no hay espacio para respirar espiritualmente? Dios te advierte, vete antes de que tu alma muera, cambia antes de que tu fe se desvanezca. El desierto no fue el final del viaje de Elías, fue la transición a la segunda etapa de su ministerio. Fue allí donde conoció a Eliseo, de allí fue llevado al cielo en un torbellino. Dios usa el desierto no como un castigo, sino como preparación para algo mayor. Y si tu colapso es, en realidad, el comienzo de una nueva misión, y si el lugar en el que te encuentras ahora es el último antes del renacimiento espiritual que Dios ha planeado, el entorno que te agota hoy puede no ser el lugar donde Dios quiere que prosperes. Y si escuchas el susurro en medio del cansancio, podrías encontrar una nueva etapa en la vida, como lo hizo Elías. La partida de los discípulos de la barca. Un cambio de aires no siempre ocurre cuando todo va mal. A veces la situación parece segura, tranquila y equilibrada, y es precisamente entonces cuando Dios nos llama a la incomodidad de la fe. Esto es lo que observamos en el episodio donde los discípulos están en la barca y Jesús los invita a cruzar al otro lado. Una transición aparentemente sencilla, pero llena de simbolismo espiritual. Aquel día, al atardecer les dijo, pasemos al otro lado. Marcos 4:35. Jesús no dio más detalles, simplemente instruyó, pasemos al otro lado. Una invitación misteriosa y repentina. Obedecieron, subieron a la barca y zarparon. Sin embargo, a mitad del viaje se desató una furiosa tormenta. Lo que parecía una transición tranquila se convirtió en una angustiosa prueba de fe. Este episodio revela una de las verdades más desafiantes de caminar con Dios. A veces, la confirmación de que vas en la dirección correcta es precisamente el estallido de una tormenta. Sí, porque fue Jesús quien ordenó cruzar.
Él fue quien dijo, vámonos. Y sin embargo, a mitad de camino, el viento sopló fuerte, las olas se levantaron, la barca empezó a llenarse y el miedo los invadió. Fueron obedientes y aún así parecía que se hundirían. ¿Con qué frecuencia sucede esto? Dios nos saca de un entorno, nos obliga a cambiar y poco después enfrentamos dificultades. Empezamos a preguntarnos, ¿escuché bien? ¿De verdad debía irme? Pero lo que los discípulos no sabían era que la tormenta era parte de la lección. Dios estaba usando ese momento para enseñarles algo que solo podía asimilarse en medio de aguas turbulentas. El entorno que dejas atrás puede ser cómodo, pero restrictivo. El nuevo entorno al que Dios quiere guiarte puede ser desafiante, pero es allí donde tu fe se expandirá. Jesús no llamó a los discípulos a quedarse en el puerto, los llamó a cruzar, porque al otro lado les esperaba liberación, sanidad, milagros y revelaciones. Pero nada de esto habrían experimentado si no hubieran aceptado dejar el lugar donde estaban. La travesía es un entorno en sí misma, ya no es el punto de partida, pero aún no es el destino. Es el intervalo entre lo que fue y lo que vendrá. Y ahí es donde Dios evalúa nuestra confianza. La barca puede tambalearse, puede surgir el miedo, pero si Él está a bordo, el entorno inseguro se convierte en territorio sagrado. Cambiar de entorno requiere valentía, fe y un sentido de obediencia que supera el deseo de control. Los discípulos solo pudieron presenciar a Jesús calmando el mar porque estaban en la barca. El milagro estaba fuera de su zona de confort. Y lo mismo ocurre contigo. Quizás Dios te esté llamando a un nuevo ministerio, ciclo emocional, profesional o espiritual. Y todo en ti desea permanecer en lo familiar. Pero hay una voz que dice, pasa a la otra orilla. No desafíes la tormenta. Desafíate a permanecer en el lugar donde Dios ya no obra. Si obedeces, incluso si encuentras oposición, Cristo mismo se levantará en medio de tu tribulación para ordenar, calla viento, calla mar. Y lo más hermoso de todo, al otro lado del cruce encontraron a un hombre poseído por una legión de demonios y Jesús lo liberó por completo. En otras palabras, el nuevo entorno no era solo para el crecimiento de los discípulos, era para que alguien se salvara. ¿Entiendes la magnitud de esto? Tu obediencia al cambiar tu entorno puede ser el instrumento de salvación para otras vidas. A veces, el nuevo lugar donde Dios quiere colocarte no se trata solo de ti, se trata de aquellos que serán impactados por ti allí. ¿Tienes miedo del cruce? ¿Te sientes sacudido por las olas? Recuerda, fue Dios quien te llamó. Y donde Él te llama, Él provee sustento. La salida de Lot de Sodoma. Hay momentos en que permanecer en un entorno determinado no solo es incómodo, sino también arriesgado. Hay lugares donde la presencia de Dios ya no está presente, donde la corrupción y la degradación espiritual y moral han alcanzado proporciones tan grandes que la única opción de lealtad es irse. Esto es precisamente lo que le sucedió a Lot en Sodoma. El Señor dijo, porque el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande, y porque su pecado es muy grave. Génesis 18:20. Lot había elegido vivir en Sodoma debido a la apariencia fértil de la región. Era una zona prometedora, aparentemente próspera, que prometía estabilidad y desarrollo. Sin embargo, tras la prosperidad visible, existía un entorno espiritualmente dañino, un lugar que alejaba a las personas de Dios y aniquilaba la sensibilidad espiritual. La estancia de Lot en Sodoma revela una verdad difícil. No todo lugar de crecimiento material es un lugar de propósito divino. Hay entornos que prosperan externamente, pero corroen el alma. Y cuando Dios establece que vendrá el juicio, envía una advertencia inequívoca. Salgan. Dios, en su misericordia, envió ángeles para sacar a Lot de allí. Y sin embargo, el texto relata que dudó. Esto es significativo. ¿Cómo puede alguien dudar ante la inminente destrucción? ¿Cómo puede alguien aferrarse a un lugar que Dios ya ha sentenciado? Y como él se detuviera, los hombres lo tomaron de la mano, a él, a su mujer y a sus 2 hijas. El Señor tuvo misericordia de él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Génesis
19:16. ¿Cuántos hoy se encuentran en la misma condición? Dios ya habló, advirtió, quitó la paz y expuso la corrupción del entorno. Sin embargo, aún se aferran a las rutinas, las estructuras, las ataduras que los mantienen cautivos de lo que está condenado. Lot solo fue rescatado porque Dios actuó con fuerza, porque alguien intercedió por él, Abraham, y sin embargo, al irse, su esposa miró atrás y se convirtió en una estatua de sal. Mirar atrás es más que nostalgia, es una indicación de que el corazón sigue apegado a lo que Dios ya ha reprobado. ¿Cuántas veces te ha dicho Dios: sal de aquí, sal de esta amistad, de este entorno, de esta práctica, de este lugar, y dudaste? ¿Cuántas veces te ha enviado señales, cerrado puertas, roto relaciones, angustia inexplicable, y aún así insististe en quedarte? El entorno de Sodoma es un símbolo profético de lugares donde Dios ya no obra, y permanecer allí es arriesgarse a ser consumido junto con lo que está bajo juicio. Debes entender que hay lugares que, si no los abandonas, te aniquilarán. No se trata solo de incomodidad espiritual, es una cuestión de vida o muerte espiritual. Y Dios, en su gracia, envía ángeles, envía palabras, envía videos como este para decir: levántate, sal y corre al monte. Lo más asombroso de esta historia es que Lot fue salvado no por méritos, sino por compasión. Dios lo sostuvo de la mano, pero no todos tendrán esta segunda oportunidad. Hay quienes reciben la advertencia y aún así eligen el entorno que los destruye. La ilusión de seguridad, familiaridad o complacencia. Sabes cuál es tu Sodoma. Quizás nadie más la vea, pero sientes la carga. Sabes que ese entorno ya no nutre tu fe. Sabes que te está alejando del altar. Sabes que está erosionando tus valores. Y hoy Dios declara: es hora de partir. No lo dudes, porque una vez tomada la decisión de Dios, no habrá tiempo para un arrepentimiento tardío. No te arriesgues en un entorno que Dios ya ha rechazado. Dichoso el que escucha la advertencia y responde con fe. Lot escapó por misericordia. Su esposa, anhelando lo que Dios condenó, se convirtió en sal. ¿Y tú, cuál será tu respuesta a la advertencia divina? El cruce del Mar Rojo por el pueblo de Israel. Hay cambios ambientales que no son una sugerencia, sino una orden. Son aquellos en los que Dios mismo se manifiesta y declara: ha llegado el momento de partir. Y cuando Él determina que es el momento de partir, no hay pretexto, temor ni adversario que pueda detener el movimiento de liberación. Esto es lo que le sucedió al pueblo de Israel cuando Dios decidió sacarlos de Egipto. Egipto no era solo un lugar físico, era un entorno de opresión, servidumbre y parálisis espiritual. El Señor dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su clamor a causa de sus opresores, porque conozco sus dolores. Éxodo 3:7. Durante más de 400 años, el pueblo suplicó. Generaciones enteras nacieron y murieron bajo el yugo de la esclavitud. Y entonces, cuando nadie más contaba, Dios se reveló. Envió a Moisés con una tarea clara: guiar al pueblo fuera de un entorno que los aniquilaba lentamente. Pero note, aunque estaban esclavizados, muchos estaban apegados a Egipto, tan acostumbrados al dolor que temían la libertad. Esto revela una profunda verdad espiritual. Hay personas que se acostumbran tanto a la opresión que no pueden concebir la vida fuera de ella. Los entornos dañinos se normalizan, las relaciones abusivas se vuelven tolerables, el estancamiento espiritual se vuelve rutina, e incluso cuando Dios ofrece una salida, surgen resistencia, dudas y murmuraciones. Pero Dios no se deja intimidar por nuestro miedo. Cuando decide cambiar su entorno, actúa con poder. Y entonces llega el momento decisivo, el Mar Rojo. El pueblo emprende su camino en obediencia cuando de repente ante ellos se encuentra un mar infranqueable. Detrás de ellos, el faraón y su ejército. Un obstáculo por delante, un enemigo por detrás. Y el pueblo desespera. ¿Cuántas veces has experimentado esta misma situación? Escuchas el llamado de Dios a cambiar, pero de repente todo parece estancarse. Las puertas se cierran,
Las inseguridades emergen y el pasado parece atormentarte con toda su fuerza. Reflexionas, quizás hubiera sido mejor quedarme donde estaba. Eso es exactamente lo que declaró el pueblo. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Éxodo 14:12. Pero Moisés responde con una de las declaraciones más poderosas de la Biblia: el Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Y entonces Dios actúa, el mar se abre, lo imposible cede ante la obediencia. El pueblo cruza por tierra firme y el ambiente de esclavitud queda atrás para siempre. ¿Entiendes esto? Dios abre caminos que solo se manifiestan cuando actúas con obediencia. El mar no se abrió mientras el pueblo se quejaba, se abrió cuando Moisés alzó su vara y dio un paso de fe. El milagro reside en la obediencia, no en la lógica. Pero cuidado, el faraón también intentó cruzar. Quería seguir al pueblo, pero ese camino solo estaba abierto para aquellos llamados por Dios. Cuando los egipcios intentaron cruzar, las aguas regresaron y los aniquilaron. Esto demuestra que el nuevo entorno que Dios prepara para ti no es para quienes representan el pasado. Hay entornos a los que solo puedes entrar si dejas atrás lo que simboliza tu esclavitud. Personas, pensamientos, patrones, todo lo forjado en Egipto debe morir en el mar para que puedas vivir en libertad al otro lado. ¿Qué simboliza tu Egipto hoy? ¿Qué te esclaviza silenciosamente? ¿Qué te hace vivir por debajo de la promesa, pero parece demasiado cómodo para abandonarlo? Podría ser un trabajo, una relación, un ministerio que ya no te desafía, o incluso un pecado oculto que llevas con vergüenza. Dios te dice, es hora de cruzar. Has estado clamando, orando, pidiendo un cambio, pero ¿estás dispuesto a dar el paso de fe, incluso cuando el camino por delante parece bloqueado? ¿Estás listo para ver a Dios abrir el mar ante ti? Porque el entorno en el que te encuentras puede parecer tolerable, pero no es el lugar donde Dios quiere cumplir sus promesas. Y el entorno al que llegarás, si obedeces, será un lugar de provisión, crecimiento y alabanza. Cruzar el Mar Rojo no fue el final, fue el principio. Y el mismo Dios que abrió el mar para ellos está abriendo caminos para ti hoy. El llamado de Amós del campo al profetazgo. Cuando hablamos de los cambios ambientales provocados por Dios, solemos imaginar escenarios intensos, cárceles, desiertos, persecución, milagros. Sin embargo, también hay situaciones en las que Dios llama a alguien del anonimato a la prominencia, del campo a la metrópoli, de lo ordinario a lo extraordinario. Este es el caso de Amós, un hombre sencillo, sin ascendencia sacerdotal ni formación profética, pero elegido por Dios para enfrentarse a los monarcas y proclamar juicio. No soy profeta ni discípulo de profeta, sino pastor y cultivador de sicómoros. El Señor me tomó de seguir al rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Amós 7, 14, 15. Este pasaje es una de las declaraciones más contundentes sobre el llamado divino que transforma radicalmente el panorama de una vida. Amós pastoreaba ganado, podaba árboles y llevaba una vida rural pacífica, pero Dios lo sacó de su lugar y lo colocó en el epicentro del conflicto espiritual de una nación. ¿Qué nos enseña esto? Primero, que tu entorno actual nunca limita el alcance del propósito de Dios en tu vida. Amós no tenía herencia profética ni pertenecía a la estructura religiosa. Era un trabajador rural, pero fue elegido, calificado y enviado. Dios no observa lo que te rodea, Dios ve lo que reside en tu interior. Y cuando decide que es hora de actuar, ningún currículum puede superar la unción. ¿Cuántas personas hoy se refugian en el entorno actual para justificar su inercia? Dicen, solo soy un sirviente, solo soy un ama de casa, no tengo formación, no tengo a nadie que me apoye. Y Dios declara, precisamente por eso te elegí. El entorno en el que te encuentras puede ser pequeño, sencillo, incluso invisible. Pero si Dios te llama, es porque ha llegado el momento de cambiar de posición, territorio y rol. Amós no buscaba prominencia. No buscaba convertirse en profeta, pero Dios lo motivó. Y cuando Dios se mueve, nadie puede detenerlo. En segundo lugar, un cambio de entorno impulsado por Dios siempre conlleva el peso de una misión. Dios
no traslada a alguien por casualidad, se mueve con un propósito. Sacó a Amós de su rutina para colocarlo al frente de la batalla espiritual de Israel. Dios no quería simplemente un sacerdote tradicional más, quería una voz intrépida y pura, libre de los sistemas corruptos de la época. ¿Intenta Dios sacarte de un entorno ordinario para transformarte en una solución para un entorno en crisis? Quizás tu campo sea tu rutina actual, tu zona de seguridad, tu estilo de vida estable pero infructuoso. Dios podría estar diciendo, ha llegado el momento, necesito tu voz, necesito tu valentía, porque hay lugares donde los sistemas ya no funcionan, donde la religiosidad no se transforma, donde la gente escucha a los líderes, pero no la voz de Dios. Y tú puedes ser el vehículo de esa voz. Pero nota, Amós fue criticado, rechazado. El sacerdote Amasías intentó silenciarlo diciéndole, vete, ve a profetizar en Judá, pero no aquí en Israel. Amós 7, 12, 13. Todo cambio de entorno instigado por Dios genera resistencia. El antiguo entorno intentará hacerte retroceder. Las voces que se sentían cómodas con tu silencio se irritarán con tu llamado. Pero quienes han sido llevados por Dios ya no pueden ser solo ganaderos. El fuego del llamado arde. ¿Lo sientes? Dios te ha estado perturbando, dándote visiones, palabras, sueños, y tratas de esconderte en tu campo preguntándote, ¿pero quién soy yo? Y Dios responde, tú eres a quien he llamado. No ignores las señales. La incomodidad que sientes no es en vano. El entorno en el que te encuentras puede haber sido útil por un tiempo, pero ahora es demasiado restrictivo para lo que Dios quiere lograr a través de ti. El anonimato puede haber sido un refugio, pero Dios está a punto de revelar lo que ha sembrado en ti en secreto. Cuando Dios cambia tu entorno, revela tu verdadero llamado. Tienes el valor de dejar el campo. Estás dispuesto a cambiar la comodidad de la rutina por el peso de la misión. Amós se fue, y por eso su voz resuena hasta el día de hoy, milenios después. Quizás lo que Dios quiere hacer en ti también tenga este alcance. Pero solo comienza cuando respondes al llamado a partir. El encarcelamiento de Pablo y Silas, el lugar que parecía el fin. Imagina estar en el centro del propósito de Dios, predicando, liberando personas, sanando, haciendo precisamente lo que el cielo te llamó a hacer, y de repente ser azotado, encadenado y arrojado a las profundidades de un oscuro calabozo. Esto es lo que les sucedió a Pablo y Silas en Filipo. Una escena de gloria se convirtió en un calabozo. Un ambiente de milagros se transformó en un lugar de injusticia. Y sin embargo, fue allí donde ocurrió una de las mayores señales de transformación espiritual. Y después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los custodiara. Este, al recibir esta orden, los metió en el calabozo de más adentro y les sujetó los pies en el cepo. Hechos 16, 23, 24. La lógica humana preguntaría, ¿lo hicieron todo bien? ¿Cómo terminaron allí? Pero la lógica divina es diferente. Hay entornos a los que solo se puede llegar mediante la obediencia radical, aunque a ojos humanos parezcan un castigo. Pablo y Silas fueron a esa prisión para liberar a una joven esclavizada espiritualmente. Desafiaron un sistema maligno que se aprovechaba del sufrimiento ajeno y como resultado fueron castigados por los hombres, pero exaltados por Dios. Lo que hicieron en prisión revela la madurez espiritual de quienes comprenden que Dios puede usar incluso los escenarios más oscuros para cumplir su propósito. A eso de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los demás presos los escuchaban. Hechos 16, 25. Esto es profundo. No rogaban ser liberados, alababan en medio de la prisión, pues sabían que el entorno externo no define la presencia de Dios. Es su postura interior la que desencadena la acción divina. Y fue allí, mientras cantaban en la oscuridad, que lo imposible se manifestó. Y de repente hubo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron, e inmediatamente se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Hechos 16, 26. El lugar que parecía el fin se convirtió en un altar, la prisión en un púlpito, y las cadenas que los ataban se rompieron con el sonido de la adoración. Pero note,
El cambio no fue solo para ellos. Todos los prisioneros fueron liberados. El carcelero y su familia fueron salvos. Porque cuando Dios transforma el entorno de un adorador, toda la atmósfera a su alrededor se ve afectada. Esta historia nos enseña que no todo cambio de entorno implica abandonar un lugar físico. A veces es una transformación espiritual en el lugar donde ya se está. Pablo y Silas no necesitaban escapar de la prisión. Dios convirtió la prisión en un escenario de milagros. Y cuando Dios transforma el entorno, es porque tiene algo más importante que hacer allí. Quizás estás en un entorno opresivo, un hogar conflictivo, un trabajo tóxico, un periodo de soledad y horas para escapar. Pero, ¿has considerado si Dios quiere que adores primero? ¿Que transformes el entorno espiritualmente antes de irte físicamente? Porque la alabanza que desataron en esa celda no solo los liberó, rompió cadenas invisibles que ningún esfuerzo humano podría romper. Y quizás hoy Dios te dice, no intentes escapar todavía. Primero, transforma este lugar con tu adoración. Pablo y Silas salieron de esa prisión como testigos de un Dios que obra incluso en el valle. Y más que eso, demostraron que el ambiente más hermético puede volverse el más glorioso cuando el cielo decide intervenir. ¿Estás dispuesto a cantar incluso en prisión, a adorar incluso en la oscuridad? Porque cuando comprendes que la presencia de Dios es más real que los muros que te rodean, ya eres libre incluso antes de que se abran las puertas. La revelación de Juan en la isla de Patmos, el exilio que se convirtió en un portal. A primera vista, la isla de Patmos parecía el fin, un lugar inhóspito y aislado, lejos de todo y de todo. Para los hombres, Patmos era un castigo, un lugar de olvido, pero para Dios, Patmos era un altar, un santuario oculto, un lugar reservado para revelaciones que solo se concederían a quienes estuvieran dispuestos a soportar el aislamiento con fe. Yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 1:9. Juan estaba allí por su fidelidad. No fue a Patmos por haber errado, sino por mantenerse firme. Y aunque era uno de los últimos apóstoles vivos, no encontró consuelo, gloria, ni honor. Fue exiliado. Pero fue en este ambiente de soledad, rechazo y silencio que los cielos se abrieron. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta. Apocalipsis 1:10. La historia de Juan nos enseña que los entornos más solitarios pueden ser los más reveladores. Lo que parecía ser el final de su ministerio se convirtió en el escenario de la mayor revelación profética de las Escrituras. En Patmos, Juan no recibió un simple mensaje, recibió el Apocalipsis, la revelación de Cristo en gloria, el destino de las naciones, el retrato de la eternidad. Esto nos muestra que Dios a veces nos retira de todo entorno para llevarnos a un lugar donde solo se escucha su voz, donde no hay distracciones, ni público, ni agendas, ni ruido. Y si permaneces sensible a este entorno, descubrirás que el exilio es en realidad una invitación a profundizar el espíritu. Juan estaba solo, pero nunca tan envuelto en gloria. Estaba aislado, pero nunca tan en sintonía con el cielo. Estaba lejos de todo, pero más cerca de Cristo que nunca. ¿Cuántas veces te has sentido exiliado, aislado de lugares, personas y movimientos? ¿Creíste olvidado, dejado de lado? Y si, como con Juan, Dios simplemente te distanciara para revelarte lo que no puede comunicar en público. La isla de Patmos es el lugar donde el alma se despoja de distracciones y solo resuena la voz de Dios. No había multitudes allí, pero sí truenos celestiales. Había visiones, trompetas, ángeles, puertas abiertas en el firmamento. ¿Te imaginas esto? Dios te saca de entornos agitados para colocarte en un lugar de sagrada soledad, donde puede mostrarte lo que está por venir. Y lo más asombroso, Juan no pidió irse, se quedó, no murmuró, adoró, escribió, fue un canal.
Y por eso, hasta el día de hoy leemos las visiones que recibió en ese lugar inesperado. Esto nos lleva a una verdad transformadora. Los entornos que los hombres desprecian pueden ser los mismos lugares donde Dios te revelará el propósito más elevado de tu vida. A veces, la atmósfera de olvido es terreno fértil para la revelación. Estás en Patmos, te sientes distante de todo. Entonces, prepárate. Podría ser el lugar donde el cielo separe las nubes para darte la visión más clara de tu camino. Porque a veces Dios necesita separarte de todos para prepararte para mucho. Y cuando este tiempo termine, como Juan, te irás no solo con experiencias, sino con palabras que transformarán generaciones. Si has llegado hasta aquí, debes saber esto. Es raro. Pocos tienen la sed suficiente para completar este viaje espiritual. Pocos se detienen en un mundo acelerado para escuchar lo que el Espíritu quiere revelar. Pero tú te detuviste, escuchaste, permaneciste, y eso te distingue. Perteneces a una generación elegida, pero aún hay un llamado superior. Responder a lo que escuchaste, porque no basta con aprender, debes practicar. Dios te trajo aquí por una razón, y si escuchaste este video hasta el final, un sello espiritual se activará en tu vida. Ahora, quiero pedirte algo muy especial. Comenta abajo: Señor, me iré cuando tú lo ordenes. Esta frase no es solo un comentario, es una declaración pública de fe. Al escribir esto, le estarás indicando al mundo espiritual que estás listo para ser movido por Dios. Estarás haciendo una declaración de obediencia. Y cuando lea este comentario, lo sabré. Este es uno de los elegidos. Este es uno de los que se quedaron hasta el final. Este es uno de los que están preparados para cambiar de entorno cuando el cielo les da una señal. Ahora escucha, no puedes guardarte esta palabra para ti mismo. ¿Conoces a alguien que esté cautivo de un entorno tóxico, una rutina sin vida, una relación agotadora, una etapa que ya terminó? ¿Alguien que esté ignorando las señales de Dios? Necesita escuchar esto. Comparte este video con ellos. Envíalo como si les entregaras la llave de la libertad. Piénsalo así. Si Noé se hubiera guardado la advertencia del diluvio, el arca habría sido una tumba solitaria. Pero advirtió, llamó, construyó abiertamente y por lo tanto salvó a su familia. Quizás el video que compartes hoy sea el arca de alguien. Y si aún no te has suscrito a este canal, ahora es el momento. Porque hay algo malo en nutrirse espiritualmente en un lugar y no apoyar ese altar. Imagina entrar en una casa, servirte la mesa e irte sin una palabra de agradecimiento. Así es para quienes ven, se conmueven, pero no se suscriben. Suscribirse es más que un clic. Es un compromiso, es decir, necesito seguir escuchando la voz de Dios. Se trata de mantener viva la llama del cielo en tu rutina, porque aquí cada video es un altar, cada estudio es un llamado y cada suscriptor es un guerrero de oración en formación. Si ya estás suscrito, siéntete orgulloso. Formas parte de algo mucho más grande. Eres de los que apoyan este ministerio con fe. Pero si aún no lo estás, corrígelo ahora, porque tu fidelidad también se demuestra en pequeños gestos. Antes de concluir, quiero dejarte una reflexión. Una sola vela encendida ilumina un espacio pequeño, pero 1000 velas encendidas crean un faro. Si cada persona conmovida por este video comparte, comenta, le da me gusta y se suscribe, lo que ahora es solo un video se convierte en un movimiento de avivamiento. Ahora, antes de irte, no cierres este video. La música de fondo es Art of Experience. Fue seleccionada para guiarte al silencio del alma, donde la voz del Espíritu aún puede susurrar una última palabra a tu corazón. Guarda silencio, respira, da gracias. Alaba, no interrumpas este momento apresuradamente, no interrumpas la conexión. Espera, escucha, siente, que la paz de Cristo inunde tu hogar, que Él te muestre claramente los entornos que debes dejar atrás, que tengas la valentía de partir cuando Él te diga vete, y que este video marque el comienzo de una nueva etapa en tu vida. Nos vemos en el próximo estudio.